¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación, donde estamos platicando con importantes juzgadoras sobre temas relacionados con la impartición de justicia, también la protección de los derechos de las personas y sobre todo sobre temas de perspectiva de género. En esta ocasión nos acompaña la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. Ella es integrante de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gustazo estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. El tema con usted es violencia institucional y violencia política en razón de género. Si nos platica de entrada, por favor, ¿qué estamos hablando de estos dos conceptos? Por supuesto, antes que nada, un saludo a ti, a tu auditorio. Y estamos en temas complejos, en temas que requieren mucha forma de conceptualizarlos, pero yo creo para que la gente comprenda un poco más, la violencia política y la violencia institucional son todas aquellas acciones u omisiones que impiden que las mujeres que están en la política, es decir, en los cargos de elección popular o que aspiran a la elección popular, y las mujeres que trabajan en todo tipo de instituciones puedan disfrutar en igualdad y aunque no haya discriminación, todos sus derechos. Entonces, creo que es muy importante decirlo así, pero ¿qué me parece más allá de ello, algo en lo que tenemos que reparar, Juan Carlos? Cuando hablamos de violencia política y de violencia institucional contra las mujeres por ser mujeres, tenemos que hablar de esa violencia que está en la sociedad en general contra las mujeres, esa que nace y que se gesta desde muchas veces los ámbitos familiares, en donde las mujeres se enfrentan a escenarios de violencia doméstica, de violencia sexual, de violencia económica, psicológica, violencia vicaria, por decir algunas. Entonces, cuando vemos que esa es la realidad de nuestra sociedad y cuando analizamos los lamentables números que tenemos, no vamos a detenernos en este momento en darte los índices de feminicidio, de violación, qué lugares tiene México, pero creo que sí es importante porque las mujeres que se dedican a la política o las mujeres que trabajan en instituciones, la violencia que es tolerada por el Estado, perpetrada o tolerada por el Estado, entonces nacen en esos ámbitos. Entonces, romper primero las cadenas que genera esa violencia a nivel hogar, a nivel doméstico, a nivel pareja, a nivel familia, para llegar al ámbito político, al ámbito institucional, eso es lo que permea. ¿Y qué es lo que permea? Yo no le digo cultura ni sistema, porque la cultura es un conjunto de conocimientos, es una situación positiva, el sistema es un conjunto de normas, de reglas para un objetivo que beneficie. Para mí es la toxicidad patriarcal, el machismo, la misoginia. Eso es hasta el día de hoy, desafortunadamente, y lo vemos todos los días, esa es la realidad de las mujeres en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito institucional. Por ahí podríamos comenzar, Juan Carlos. Magistrada, ya prácticamente estamos inmersos en este proceso electoral, el más importante, se dice, de la historia en 2024, por todo lo que implica. Eh, y hablando de violencia política en razón de género, eh, ¿cómo se detecta este tipo de violencia? ¿Qué hace una mujer que está inmiscuida en este proceso, que busca un cargo de elección popular, que es víctima de este tipo de violencia? ¿Qué debe hacer? Bueno, por supuesto denunciar. Tenemos ahora sí, a partir del 13 de abril de 2020, en donde se dio la reforma más potente, más grande en materia de violencia política, con esta lucha de las mujeres, porque esta es una lucha de mujeres, que tenemos esta posibilidad de denunciar desde el punto de vista penal, administrativo y electoral. Me voy a centrar un poquito en el electoral,
porque se trata de analizar la violencia que se da en este debate, en estas contiendas, no solamente en proceso electoral, sino fuera de proceso electoral. ¿Y de qué manera denunciar? ¿Cómo se detecta? Fíjate, Juan Carlos, que la violencia política y la violencia institucional desafortunadamente están normalizadas. Cualquier situación puede parecer ordinaria porque las mujeres en la política es, bueno, porque te metes a esto, la política es así, la política es fuerte, es vigorosa. No, Como una dicen, la cosa, política es para hombres, ¿no? exacto, Un eso, por estereotipo. ejemplo, eso que dices es muy cierto. La violencia, eso es violencia, eso es un lenguaje violento, ese es un lenguaje que estereotipa a las mujeres y las pone en un rol de inmediato. Entonces, lo primero que creo que las mujeres es conocer su entorno e identificar las violencias. Pero ahí es el tema en donde tienen las mujeres, primero, que entrelazarse. Las mujeres nos tenemos que enredar, mujeres con mujeres. Las mujeres nunca más deben de tener una caída libre y ahí tenemos que estar las mujeres para soportarlo. Y no solamente en la arena política, sino las mujeres que estemos en todos los ámbitos e identificarla. Por ejemplo, eso. Mira, Juan Carlos, hoy vemos cómo está la cantidad de cosificación de las mujeres. Hablar de su vida privada, hablar de su sexualidad, hablar de sus parejas, de si tienen hijos, quieren tener o no hijas, hijos, hijes. Todo eso implica violencia, todo eso es estereotipado. Entonces, lo hemos tenido en la sala especializada desde antes del 2020 de esta reforma. Tenemos desde 2016 asuntos de violencia contenidos en spots en donde me acuerdo que decían, no es ella, es él, hablando de la candidata entonces al gobierno de Puebla, o bien cuando hubieron parodias en relación a otra gubernatura en 2016 también. Son contenidos que tenemos que ver. En aquel entonces la sala especializada empezó a identificarlos. Hoy tenemos más herramientas. Hoy tenemos protocolos, hemos utilizado, por supuesto, de la Suprema Corte, de la Sala Superior, las convenciones internacionales, pero más allá de eso, las juzgadoras, los juzgadores tienen que analizar los contextos en donde viven las mujeres. Tenemos que traer, ¿qué pasa en un municipio? Ah, porque ojo, los municipios son los lugares en donde más violencias hay y son las que se tienen que detectar, incluso de oficio. No hay obstáculo para sacar a la luz cualquier violencia contra las mujeres. Esa manera de llamarlas por su físico, llamarlas por cualquier cosa que no tenga que ver con su experiencia, con su carrera, con sus talentos, con sus antecedentes laborales, profesionales. Eso es a donde se debe de centrar. Y tenemos que identificarla. Por ejemplo, vemos hoy cada vez hay más presencia de mujeres porque tenemos paridad. Ya está en la Constitución. En la Constitución tenemos la paridad en todo desde 2019. Pero ¿cómo está contenida esa paridad? ¿Qué tenemos adentro de ese recipiente? ¿Tenemos realmente igualdad? ¿Tenemos no discriminación? Como dice el artículo primero de la Constitución, el cuarto, el 35, el 41. ¿O qué hay adentro de ese recipiente? Ese recipiente tiene violencia, tiene discriminación, tiene escenarios de roles de estereotipos, reproducción de estereotipos. Entonces lo que necesitamos es cambiar ese contenido, porque sí tenemos paridad, pero con violencia. Y eso no es paridad, es un espejismo. Cuando las sentencias no cambian, no transforman la realidad, entonces estamos ante las hipocresías igualitarias. Creo que eso es en donde tenemos que centrar nuestro trabajo y las mujeres atreverse,
pero es muy difícil porque es violencia cuando les dicen a las mujeres, pero ¿por qué no denuncias? ¿Eso es violencia? Porque no sabemos qué tipo de realidad estén viviendo en sus entornos cercanos, en sus entornos partidistas, en sus entornos institucionales. Hay de por medio miedo a exponerse. ¿Por qué? Es muy complejo, pero es algo que llamamos en mi ponencia con la gente con la que hago estos ejercicios, que es mi gente cercana de trabajo, la muerte política. Las mujeres que se atreven muchas veces están condenadas a quedarse apartadas de la actividad política. Ha habido casos de presidentes municipales que están amenazadas de muerte si es que llegan a ocupar el cargo que ganaron. Exacto, exacto. O sea, tenemos ejemplos de presidentas municipales, tenemos varios ejemplos de candidatas a diputadas federales. Yo quisiera que no fuera así, pero tenemos ejemplos de senadoras también que han sido cosificadas, que han sido sexualizadas y que entonces se ven obligadas a renunciar por toda esta lógica de violencia, no solo adentro de los partidos, no solo adentro de las instituciones, sino muchas veces y desafortunadamente por formas equivocadas o no asertivas de cubrir todo ello. Entonces, eso es un foco rojo, es una categoría sospechosa y la vamos a ver, como siempre, les tengo muy malas noticias, desafortunadamente, en los procesos electorales, en la sala especializada, los números por violencia política se incrementan. Cuando no hay proceso electoral, quizá bajen un poquito, pero siempre hacia arriba. Bajan un poquito, pero siempre es ascendente el número de asuntos de violencia. Estamos enfrente de un proceso electoral, lo estamos viendo cómo se está dando el movimiento político electoral. Vemos mujeres, muchas mujeres, de frente a una aspiración cada vez en cargos ejecutivos, legislativos, de decisión en el mismo Poder Judicial, con mayores posibilidades, rompiendo techos de cristal, pero fíjate que tenemos más violencia. Vayamos a ver, por ejemplo, esta pregunta que es muy habitual últimamente. ¿Está México preparado para una mujer presidenta? Utilicemos un ejercicio de inversión de lenguaje y de roles, que no lo inventé yo, es un manual de género para periodismo del PNUD. Si hacemos la inversión, hemos hecho esta pregunta a los hombres. Yo preguntaría así abiertamente, ¿cuándo les hemos preguntado? O la manera de vestirse de una mujer, eso no está inmerso en la política, como lo decías hace rato, la política exclusiva para hombres. Las mujeres tenemos que hacer un espacio diferente, un espacio con nuestras reglas, con nuestras formas, porque el otro pastel, el otro que está hecho, es la consecuencia es cómo estamos, donde nos tiene actualmente. Entonces, hay que identificarlos. Los partidos políticos, por ejemplo, son casos, Juan Carlos. Todo lo que te estoy platicando son casos que no entregan las prerrogativas. ¿Y cuáles prerrogativas? Radio, televisión y dinero. Si están postulando mujeres, las mujeres necesitan estar visibles, pero visibles en autonomía, en independencia, con poder genuino, sin influencias inhibitorias. ¿Y qué tenemos? Que no les entregan de manera correcta, conforme a los lineamientos del INE, los espacios en radio y tele. O el financiamiento público. Entonces, todos esos son actos de violencia, pero muchas veces las mujeres en la política o no saben o no se atreven a denunciar. Y es cuando creo que las mujeres deben unirse cada vez más, deben tejer esas redes de sororidad, pero que no sea una sororidad selectiva,
o de afidamento, esas, esa manera de cuidarse, porque además las mujeres que violentan mujeres, pues no hemos conocido o no han conocido otra forma de vida. Eso es producto también de esta toxicidad patriarcal. Las mujeres solo hemos aprendido eso. Tenemos que aprender otras formas y tenemos que aprender a cuidarnos. Y como autoridades jurisdiccionales, que es mi caso, yo estoy en un órgano que ve este tipo, entre otros muchos temas, pero vemos violencia política. Desde mi trinchera, yo soy una primera línea de contacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer con las mujeres? Extenderles ese lazo también y decirles, yo sí te creo, no estás sola. ¿Y por qué? Porque hay muchas mujeres que están invirtiendo tiempo valioso que pudiera ser para campañas, para precampañas, para simplemente desempeñarse en sus instituciones, en defenderse por ser mujeres. Entonces, a mí me parece que son muchos los temas, Juan Carlos. Podríamos aquí, las redes sociales, Es exactamente lo que le iba a cambio. preguntar de las redes sociales, cómo ha venido a complicar el trabajo del Tribunal Electoral, de esto que decía que es la primera línea de defensa de las mujeres que están siendo víctimas de violencia política. Imagínate, Juan Carlos, y qué bueno que tocas el tema, es un aspecto fundamental. En la investigación de los asuntos que tienen que ver con violencia política, claro, con todos los demás, porque las redes sociales, las plataformas, se han convertido sin duda en un espacio de comunicación, de intercambio de ideas, de transparencia, de información, pero también se han convertido en un arma perversa en materia de violencia política contra las mujeres por ser mujeres. Y tenemos problemas para la identificación de quién está atrás de un teléfono, quién está atrás de una computadora. El anonimato en nuestros asuntos está presente. La dificultad de identificar a las personas que crean los contenidos, que muchísimas veces son personas que no conocemos en el mundo físico, hemos tenido esos casos, o bien personas que simplemente han determinado negarse a cumplir las sentencias de la sala especializada. Tenemos una ventaja, el mecanismo judicial de medidas cautelares que nos permite solicitarle a las plataformas retirar los contenidos, bajar los contenidos. Pero bueno, sabemos que la reproducción de los contenidos en redes sociales es una vorágine, es muy activas las redes, entonces tenemos esas complicaciones. Y cada vez más, de los asuntos que tenemos en sala especializada, te puedo decir que quizá en 2015, 2016, tuvimos algunos ejemplos de redes sociales, algunos asuntos. Hoy en día, prácticamente todos nuestros asuntos de todos los temas involucran redes sociales, ya sea como medio comisivo, es decir, que ahí se cometa la violencia o que no los alleguen para probar otras, en este caso, más violencias que se pueden dar en otros espacios. Para probar propaganda, que tenga contenidos violentos, que tenga contenidos que reproduzcan estereotipos, ya sea de que vengan incluso de personas que se dedican al periodismo. Tenemos muchas personas que se dedican al periodismo denunciadas, no solo personas que están en contienda, eso es común. Tenemos aquí el debate, la libertad de expresión o el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Ese debate de esa confrontación de derechos también se da ahí en donde tenemos que hacer estas ponderaciones, estas mediciones, estos ejercicios de derechos
Y bueno, cuando advertimos que hay violencia clara, violencia evidente en los contenidos, tenemos que hacer que se da la libertad de expresión y ponderar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Por supuesto que viene de la Constitución. Ahí está el derecho, la igualdad, la llamada igualdad, que sí la tenemos en papel. Sí, definitivamente está en las normas, pero en la realidad falta muchísimo todavía por hacer. Y la no discriminación, que está también en el artículo primero de la Constitución. Entonces, tenemos una tarea. Yo no traigo buenas noticias, quisiera traerlas, pero mi trabajo a nivel sala especializada y mi involucramiento personal también en temas por supuesto, de violencia contra las mujeres, pero en general de violaciones de derechos humanos. Creo que ese es el tema también que tenemos que atajar como sociedad. Estamos reproduciendo violaciones de derechos humanos, violaciones hacia las mujeres en la política institucional y por supuesto también a las mujeres en el ámbito social. Creo que tenemos una gran deuda y tenemos que ir con más fuerza, como dijo Ruth Bader Ginsburg, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor, de la opresora. Y creo que es del lado de, nos tenemos que salir de ahí para juzgar con potencia, para juzgar con esta visión periférica de lo que sucede en la realidad, más allá quizá de nuestros espacios, porque las mujeres viven con miedo, Juan Carlos, y vivir con miedo es no vivir. Así es que yo creo que juzgar con miedo es no juzgar. Usted como especialista de este tema, que lo ha seguido durante varios años, ¿qué se puede hacer en concreto para ir atacando este problema, que ya las mujeres puedan competir en una condición de igualdad en las contiendas electorales? Pues hacernos cargo, Juan Carlos, cada quien en su espacio. Las mujeres, por supuesto, eh, ser, yo digo ser con C, creer en ellas, exigir por ellas y responder por ellas, pero también por las demás. Los partidos políticos tienen que hacerse cargo de lo que está sucediendo y de lo que ven. Por ejemplo, el registro de las personas violentadoras en el registro del Instituto Nacional Electoral. Bueno, eh, no es un obstáculo para postularse o registrarse como candidato o candidata. Pero ¿qué es lo que pasa si hay personas registradas y aún así se permite su registro o su postulación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando como sociedad? Que no vemos que allá hay una sentencia por violencia política, porque desafortunadamente el registro ya casi llega a las 400 personas que han, y ya reincidentes también. Y hay mujeres también. Por supuesto, hay mujeres. Claro, en un número ínfimo, Sí, sí. pero ahí, Juan Carlos, creo que tengo que hacer la acotación. Las mujeres que violentan mujeres eh, lo hacen porque están reproduciendo la patología patriarcal, la toxicidad patriarcal, porque no hemos aprendido como sociedad otra cosa. El, el beneficio, el privilegio patriarcal lo fomentan las mujeres porque justamente esa es la forma en que vivimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los partidos políticos, si ven que hay personas que están en ese registro, pues están en un cajón en donde no pueden ser candidatas o candidatos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los medios de comunicación? Bueno, pues generar agendas de género que vean todo esto, que identifiquen las violencias y que las señalen también. ¿Qué tenemos que hacer las autoridades administrativas y jurisdiccionales? Poner, puntualizar los focos rojos, las categorías sospechosas, poner los lentes violeta, es una metáfora de gemalienas que nos deja, por eso son las gafas de este color, porque tenemos que identificar las asimetrías.
sensibilizarnos sobre las diferencias del poder. Y tenemos también las mujeres, los hombres, también identificar sus actuaciones de frente al rechazo, ponerse en el espejo. Hay mucho discurso al respecto, la narrativa es cómoda, Juan Carlos, pero tiene que ser genuino para abatir las brechas de desigualdad y realmente llegar a un terreno de igualdad. La ONU dice que nos faltan 300 años, así es que hay que apurarnos. Magistrada, muchas gracias por su tiempo, por esta interesante entrevista de ese tema que realmente pues da mucho de qué hablar. Exactamente, Juan Carlos, creo que podríamos seguir y seguir. Y cada caso creo que nos daría, cada caso que tenemos en la sala o cada caso que vemos a nivel social, a nivel información, nos daría para hablar de cada uno. Pero yo agradezco este espacio enormemente para poder dar algunas ideas nada más. Pero tenemos que hacerlo por todas, todos, todos. Muchas gracias. Gracias. Así concluimos este espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención y los invitamos a que continúen en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación.